Vamos a abordar aspectos un poco más a fondo sobre el recién nacido prematuro. Encontramos que, como lo habíamos visto, se define como aquel bebé que nace menor a 37 semanas de gestación y se clasifica dentro de las clasificaciones más importantes. Tenemos la que se da por las semanas de gestación y la segunda que se da por el peso. Cuando hablamos de semanas de gestación, decimos que tenemos un prematuro límite o moderado cuando el bebé nace entre la semana 32 y la semana 36 de gestación, siendo la semana 34 un periodo importante de cambios a nivel pulmonar que pueden generar un riesgo en la maduración. Se conoce al prematuro intermedio o muy prematuro, aquel bebé que nace entre la semana número 29 y la semana 31 de gestación. Son niños mucho más inmaduros que pueden tener problemas graves de ventilación y pueden requerir asistencia por ventilación mecánica. Y hablamos del prematuro extremo, aquel bebé que nace menor a las 28 semanas de gestación. Son niños mucho más inmaduros que tienen problemas relevantes con la maduración de todos los sistemas corporales. Cuando hablamos de la clasificación por peso, encontramos que se considera un peso menor de 2.500 gramos para una prematurez por bajo peso. Cuando está menor a 1.500 gramos, hablamos de que es un prematuro de muy bajo peso. Y cuando tenemos pesos inferiores a los 1.000 gramos, estamos hablando de que son prematuros extremadamente de bajo peso al nacer. El peso no siempre va a estar ligado a las semanas de gestación. Podemos tener bebés de 29 a 31 semanas que nacen con menos de 1.000 gramos. Esto no quiere decir que van a ser directamente correlacionados con los prematuros extremos. Estos pesos, al igual que el que sea uno prematuro, según semanas de gestación, van a estar ligadas a las características del embarazo y a cómo la madre haya llevado todo su proceso de gestación, factores de riesgo, enfermedades y aspectos que ya sabemos que tenemos que tener en cuenta en la mamita. Hay unos parámetros que nos sirven para comparar cuándo un bebé es pretérmino y cuándo es a término. Dentro de los parámetros físicos que tenemos es, por ejemplo, la postura, el peso, la talla, perímetro cefálico, torácico, la piel, muy importante, la característica de las mamas, los genitales y la planta del pie. Cuando hablamos de postura, encontramos que cuando el niño nace pretérmino es un niño que va a estar hipotónico. ¿Qué quiere decir hipotónico? Supremamente relajado, que no va a poder vencer la gravedad y que está en una postura que conocemos como libro abierto, que es con los bracitos clavaditos a los lados de su cuerpo y las piernitas en una posición de rana. Encontramos que el recién nacido a término, por el contrario, va a tener algo que conocemos como el tono flexor fisiológico y es una hipertonía flexora que se da en las extremidades, de tal manera que cuando usted intenta realizar la extensión de una de ellas y la suelta, esta rápidamente rebota y recupera su flexión fisiológica. Esta flexión es completamente normal y a medida que pasa el niño tiempo con los estímulos extrauterinos, la va a ir perdiendo para dar paso a otro tipo de actividades funcionales. Cuando hablamos del peso, decimos que se considera pretérmino a todo aquel que pese menor de 2.500 gramos y un niño nacido a término al niño que esté alrededor de los 1.350 gramos. Es una característica importante, aunque hay niños que nacen de 2.800, 2.600 que no tienen ninguna complicación. La talla es importante reconocerla porque un prematuro siempre va a medir menos de 47 centímetros, mientras que el recién nacido a término tiene una media de 50 centímetros de longitud. El perímetro cefálico en el prematuro va a estar menor de los 34 centímetros, en tanto que el del niño a término podemos encontrar un perímetro cefálico de 35 centímetros como media. En cuanto al perímetro torácico, el prematuro va a tener un perímetro torácico mucho menor que el perímetro craneal y en el recién nacido a término esta diferencia solamente es de 1 o 2 centímetros más que el craneal, mientras que en el pretérmino no, y en el pretérmino vamos a notar que la parte abdominal va a estar mucho más prominente que en el recién nacido a término. La piel en el pretérmino es fina, transparente, translúcida. Podemos ver los vasos sanguíneos, carece de tejido celular subcutáneo, mientras que en el recién nacido a término es una piel, aunque es fina, no es translúcida y tiene un color rosado y tiene una adecuada elasticidad y a la palpación no se siente frágil. Cuando miramos las mamas, en los niños prematuros van a estar escasamente desarrolladas,
mientras que en el niño a término se puede palpar la tumefacción mamaria con adecuada claridad. Los genitales, como habíamos descrito, en el niño encontramos una falta de arrugas escrotales y labios menores mucho más prominentes que los mayores, un desarrollo inadecuado para los pretérminos. Y en el recién nacido a término podemos encontrar hidroceles y fimosis o hipertrofia del clítoris. La hidrocele es cuando el testículo está lleno de líquido y un poco abultado, y la fimosis es cuando está cerrado el prepucio y no permite la exposición de la cabecita del pene, pero esto suele desaparecer, sobre todo el hidrocele, días después del posparto. Y la hipertrofia del clítoris en las niñas también es normal los primeros días, pero después desaparecen y se torna normal a la observación. En la planta del pie, el bebé prematuro no tiene arrugas plantares y los pliegues no están, mientras que un recién nacido a término se evidencian adecuadamente estas arrugas y estos pliegues plantares que son importantes para la observación del desarrollo. ¿Qué alteraciones podemos encontrar en estos prematuros? Hay unas que son discapacitantes y otras que no causan discapacidad. Cuando hablamos de las que causan discapacidad encontramos la parálisis cerebral infantil, que se considera una patología grave, donde el cerebro ha dejado de recibir oxígeno o ha sufrido algún trauma, alguna situación durante el parto o en esa condición de prematuridad que daña células importantes del sistema nervioso central, dejándolas sin función y generando alteraciones derivadas de la misma. Hay otros tipos de alteraciones que no son discapacitantes que pueden verse reflejadas en el desarrollo de la coordinación y del movimiento, que puede verse en problemas de control postural y de organización, pero estos pueden estar derivados a la inmadurez de los sistemas y a cómo estos sistemas empezaron a captar los estímulos. Sin embargo, no limitan que el niño tenga un desarrollo y sea funcional, pero sí va a requerir un ajuste por parte de fisioterapia para tratar de mejorar estas disarmonías motoras y estas integraciones sensoriales. Encontramos que después de que los prematuros superan su fase hipotónica pueden presentar una hipertonía transitoria. Como ellos no tenían la capacidad del reclutamiento adecuado ni el desarrollo adecuado de los músculos, empezaron a pelear con la gravedad al azar. Esto generó que se hicieran en las extremidades unos aumentos de tono muy desorganizados que generan en el niño una simetría muy marcada, se pueden ver desorganizados posturalmente. Esta maduración muscular se interrumpió por la prematurez y genera que estos músculos se activen de manera desorganizada porque aún no estaba listo para soportar la gravedad. Por lo general, el 50% de los niños que son prematuros hicieron su fase hipotónica, evolucionan a una hipertonía que genera una desorganización marcada. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta unas características en esta hipertonía para no confundirla con algún tipo de parálisis cerebral infantil que sea espástica. La primera es que suele aparecer antes de los 3 meses de edad corregida. Después vamos a ver qué es la edad corregida en un bebé, pero siempre que voy a evaluar un prematuro tengo que corregir la edad. Cuando el niño nace de 36 semanas quiere decir que me faltaron 4, o sea que cuando tiene 4 semanas de nacido realmente tiene 0 porque en ese momento debería estar naciendo. Entonces yo siempre lo voy a evaluar con esa corrección de la edad. Lo segundo es que esta hipertonía transitoria progresa de arriba hacia abajo, cefalocaudalmente. No compromete por lo general segmentos distales o no empieza en miembros inferiores. Cuando empieza en miembros inferiores o tenemos segmentos distales muy comprometidos de manera temprana, podemos pensar en otro tipo de alteración que se puede ver ligada más a la parálisis cerebral. La otra es que hay aumento del tono, pero no hace que se retraigan los músculos, que no se queden fijos en una sola posición. No genera unas asimetrías tan marcadas que el bebé no pueda salir de ellas. Si bien el bebé es desorganizado y tiene algunas asimetrías, él las puede romper espontáneamente y estas no persisten. No afecta la adquisición de que se siente, de que se arrodille, de que gatee ni de que camine.
Desaparece por lo general antes de los 18 meses de vida. Pero si observamos que el desarrollo del niño en cuanto a alcanzar otros hitos motores está siendo normal, no tenemos mayor complicación. ¿Qué características podemos tener en cuenta? Pues para identificar retrasos en la adquisición de las habilidades motoras. Primero, que este retraso aparece en los 2 primeros años de edad corregida. Tengo que observar si paso a paso ha ido adquiriendo el control de su cabeza, el rolado, el sedente, la bipedestación. La otra es que los bebés no presentan ningún hallazgo patológico en la exploración neurológica. O sea, yo veo y yo no digo que tiene persistencia de reflejos que ya no deben estar. Mi evaluación me dice, no, pues que tiene, tal vez es un retraso, pero que este retraso no está ligado a un daño de la estructura del sistema nervioso central. Suele encontrarse una leve hipotonía que no justifica el retraso. Después de que pasa esa fase de hipertonía, por lo general encontramos que los niños tienen un bajo tono que los hace verse desorganizados y que les hace generar algunas compensaciones para poder mantener posturas altas. Otra característica es que suele presentarse en niños con trastornos de base o retraso del crecimiento, cuando han tenido problemas en el vientre, por retrasos en el crecimiento intrauterino, por problemas de alimentación, por problemas de adicciones de la madre o cualquier otro factor que haya desencadenado que se presenten trastornos de base en el bebé. Otro aspecto es que cuando mejora el trastorno de base, por lo general el niño va a progresar rápidamente, va a alcanzar sus hitos motores y se va a lograr igualar a un niño nacido a término de su misma edad. Importante recordar, este fragmento es tomado del texto de rehabilitación infantil de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. En los niños prematuros con inteligencia conservada que no tienen parálisis cerebral infantil, se observa una mayor prevalencia de disfunción motora. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser más desorganizados y ser torpes a la hora de moverse, y una muy pobre coordinación en relación con la población en general. Niños con bajo peso al nacer o recién nacidos con peso extremadamente bajo constituyen un grupo que es bastante vulnerable y que por lo general no reciben tratamiento porque no se identifican a tiempo. Entonces nos llegan en la escolarización cuando la profesora los diagnostica mal con síndrome de inatención e hiperactividad. Al no tener alteraciones tan visibles que sean de tipo motor o sensorial o cognitivo tangibles, no nos los van a remitir y los remiten por lo general tarde, y muchos de ellos terminan su desarrollo, llegan a su vida adulta y nunca se enteran que tuvieron un trastorno de la coordinación del movimiento. Puede generarse un tipo de secuelas en estos pacienticos prematuros, secuelas que hay que vigilar. La primera es la acusia, que es la sordera, como se llama comúnmente, al ruido ambiental, o por una hipoxia, o por fluctuaciones en la presión sanguínea, o por drogas que haya tomado la madre o le hayan suministrado que son ototóxicas. A veces los ruidos ambientales son tan fuertes que pueden dañar el umbral de percepción del sistema auditivo. También podemos encontrar cuando se aumenta la bilirrubina en el cuerpo, cuando el niño nace y se pone tan amarillito, eso se le dice hiperbilirrubinemia. Y esto penetra rápidamente la barrera hematoencefálica y puede causar daños graves en el oído. También las infecciones neonatales que a nivel del oído pueden causar acusias. La pérdida auditiva en la población infantil prematura está ubicada entre el 2 y el 6% de los prematuros. La otra es la hipoacusia, quiere decir que bajó la percepción auditiva pero no la perdió. Puede ser leve cuando se pierde de 21 a 40 decibeles, moderada cuando hay pérdida de 41 a 70 decibeles y profunda cuando las pérdidas de la audición son mayores a 90 decibeles. Y la más común que tenemos en el prematuro es la retinopatía del prematuro. ¿Por qué? Porque la retina va a salir con una vascularización incompleta y eso va a generar que haya una isquemia, lo cual no la va a nutrir, no la va a oxigenar y la retina va a morir. Recuerden que el sistema visual es el último en desarrollarse y por eso es el último que empezamos a estimular. Dice que el 65% con peso menor a 1.250 gramos tienen sí o sí una retinopatía grave del prematuro, y el 80% que tiene menos de 1.000 gramos, los trastornos van a ser mucho mayores.
y va a tener unos trastornos oftalmológicos severos que pueden llevar a una ceguera permanente. Los invito a consultar bibliografía de su interés. Nuevamente agradezco la atención prestada.